Antes de su fallecimiento en octubre de 2025, Diane Keaton vivió una vida llena de lujo, riqueza y extravagancia. Desde relajarse en yates a lo largo de la costa de Amalfi, hasta comprar coches caros y ropa vintage, pasando por poseer hermosas mansiones en Beverly Hills. Este fue el elegante mundo que Diane creó antes de su despedida definitiva, de las luces del escenario a fortunas millonarias. Cuando Diane Keaton exhaló su último aliento el 11 de octubre de 2025, el mundo no solo perdió a una actriz ganadora de un Oscar, perdió a una mujer que, discretamente, había construido un imperio financiero valorado en $100 millones, gracias a una combinación de inversiones estratégicas, inteligentes operaciones inmobiliarias y su participación en la financiación de algunas de las películas más emblemáticas de Hollywood. No se trataba de la típica historia de Hollywood en la que la fama lleva a la fortuna y la fortuna lleva al despilfarro. Era algo mucho más calculado, mucho más impresionante e infinitamente más lujoso de lo que nadie podría haber imaginado. Diane Keaton no se limitó a cobrar sus cheques y dar por terminado el día. Transformó los modestos salarios de Broadway en minas de oro inmobiliarias, por valor de decenas de millones. Convirtió los acuerdos en la trastienda en máquinas perpetuas de imprimir dinero que generaron ingresos durante décadas. Y lo hizo todo sin dejar de ser esa persona peculiar, amante de los sombreros fedora y la ropa masculina, que la convirtió en un ícono cultural. Desde los estrechos apartamentos de Manhattan, donde apenas se cubría el alquiler, hasta una extensa finca valorada en casi $30 millones, con vigas talladas a mano y piscinas infinitas, el viaje de Keaton fue nada menos que extraordinario. Retrocedamos a 1968, cuando Diane Hall, de 22 años, se unió al elenco original de Broadway de Hair como suplente. Su salario semanal oscilaba entre $500 y $1,000, lo que parece decente hasta que se ajusta a la inflación. Eso es aproximadamente entre $4,500 y $9,000 actuales. Apenas suficiente para sobrevivir en Manhattan. Apenas suficiente para pagar las clases de interpretación, un pequeño apartamento y alguna que otra comida que no fuera ramen instantáneo. Pero aquí es donde realmente surgió el carácter de Keaton, revelando la excentricidad basada en principios que definiría toda su forma de enfocar la riqueza. Cuando la producción le ofreció una bonificación de $50 por participar en la famosa escena de desnudo al final del primer acto, ella se negó. Rechazó un aumento salarial del 10% por principios, una decisión que puso de relieve algo crucial sobre la mujer que más tarde construiría un imperio de $100 millones. Valoraba la autenticidad por encima del dinero rápido, entendiendo que ciertos compromisos simplemente no valían la pena, incluso cuando apenas se ganaba lo justo para sobrevivir. Después de 9 meses en Hair, Keaton hizo una audición para la comedia de Broadway de Woody Allen Play It Again, Sam, en 1969. Casi perdió el papel porque, con su 1,73 m de estatura, superaba en altura a Allen, que medía 1,65 m, lo que creaba una dinámica visual que inicialmente parecía problemática. Pero su humor autocrítico lo conquistó por completo y ella obtuvo una nominación al Tony a la mejor actriz secundaria, además de un salario de unos $750 semanales. La obra se representó durante 453 funciones, lo que le reportó entre $20,000 y $30,000 anuales a principios de la década de 1970. Una cantidad modesta para los estándares de las celebridades, apenas suficiente para vivir, pero suficiente para sobrevivir mientras establecía valiosas conexiones en el mundo teatral de Nueva York. Entonces, llegó el gran salto que lo cambió todo y sentó las bases de su eventual fortuna. Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams Corleone en El Padrino, de 1972, y Coppola dijo más tarde que quería su reputación de excentricidad para humanizar la condición de outsider de Kay. ¿Su salario por este papel que definió su carrera? Unos modestos $35,000, lo que reflejaba su relativa inexperiencia. Según los estándares actuales, es casi ridículo para una película tan icónica. Pero aquí es donde entra en juego la magia de los derechos de autor de Hollywood. La película recaudó $250 millones en todo el mundo, con un presupuesto de $6 millones, lo que se traduce en más de $1,800 millones si se ajusta a la inflación. Como miembro del sindicato SAG-AFTRA, Keaton recibió puntos de backend y regalías por las ventas de vídeos domésticos, las reposiciones por cable y, finalmente, las plataformas de streaming que no existirían hasta 3 décadas más tarde. Las estimaciones sitúan sus ganancias totales por la trilogía de El Padrino en $5 millones, con la película original contribuyendo por sí sola con $1 o $2 millones a lo largo del tiempo, gracias a la sindicación perpetua.
Ese sueldo inicial de $35,000 cubría lo básico, el alquiler de un pequeño apartamento en Los Ángeles y un Volkswagen Beetle de segunda mano para desplazarse a las audiciones. Pero esos derechos de autor se convirtieron en la base de su imperio, lo que le permitió empezar a pensar estratégicamente en la riqueza, no como algo para gastar inmediatamente, sino como algo para cultivar y hacer crecer a lo largo de décadas. Keaton reflexionó más tarde en una entrevista de 2022 para Hollywood Reporter. Estaba aterrorizada. No entendía por qué yo, captando tanto la inseguridad como el ascenso meteórico que acabaría conduciendo a una riqueza generacional. A mediados de la década de 1970, su fructífera colaboración con Woody Allen, tanto en el ámbito creativo como en el romántico, le reportó aún más riqueza. La adaptación cinematográfica de Play It Again, Sam en 1972, le reportó unos $50,000, el doble de su salario por El Padrino, impulsada por el éxito de la obra de teatro. Sleeper, en 1973, le reportó aproximadamente $75,000, mientras que Love and Death, en 1975, le pagó entre $80,000 y $100,000. Cada película consolidó su reputación como alguien capaz de protagonizar comedias con profundidad y atractivo comercial, lo que aumentó constantemente su valor de mercado en una industria que valoraba por encima de todo la rentabilidad. Pero fueron los derechos de autor los que le reportaron una verdadera fortuna, creando fuentes de ingresos pasivos que no requerían ningún trabajo adicional. Solo Sleeper y Love and Death sumaron entre $500,000 y $1 millón en derechos de autor en la década de 1980, gracias al auge del VHS, que transformó la economía del entretenimiento doméstico. Era dinero que entraba mientras dormía, mientras estaba de vacaciones, mientras trabajaba en proyectos completamente diferentes. Se trataba de ingresos pasivos, antes incluso de que la mayoría de la gente entendiera el concepto, construyendo silenciosamente su fortuna en segundo plano. Luego llegó Annie Hall, en 1977, la película que cambió las reglas del juego, el acelerador de la riqueza que transformaría a Keaton de una actriz bien pagada a una auténtica realeza de Hollywood. Su salario subió a entre $100,000 y $150,000, pero ese pago inicial fue solo el comienzo de la ganancia inesperada que generaría esta película. La película recaudó $40 millones con un presupuesto de $4 millones, un rendimiento que entusiasmó a los ejecutivos del estudio. Ganó el Oscar a la mejor película y ella ganó el Oscar a la mejor actriz, consolidando su estatus como una estrella de primera categoría, capaz de llevar una película al éxito tanto de crítica como de taquilla. Los ingresos residuales de Annie Hall fueron absolutamente explosivos. Se estima que ganó $10 millones a lo largo de su vida por las reposiciones en televisión por cable, las ventas de DVD y los derechos de streaming. Pero la riqueza no se detuvo ahí. Su look de ropa masculina de gran tamaño se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la propia película. Las réplicas de sombreros Fedora generaron derechos de licencia. Las líneas de moda dieron lugar a acuerdos de patrocinio por valor de cientos de miles de dólares, y su estilo andrógino se convirtió en un icono de los años 70 que creó fuentes de ingresos que iban mucho más allá de los ingresos tradicionales de la actuación. Este Oscar transformó su potencial de ingresos de la noche a la mañana de una manera difícil de exagerar. Su precio mínimo por película después de Annie Hall subió a $500,000, lo que supone un aumento de 10 veces con respecto a sus tarifas al principio de su carrera. Las oportunidades de patrocinio llegaron en masa de marcas de lujo deseosas de asociarse con su estética única. Las colaboraciones con diseñadores como Ralph Lauren para líneas de lujo discreto le reportaron entre $100,000 y $200,000 en los primeros acuerdos, dinero que reinvirtió inmediatamente en lugar de malgastarlo en lujos efímeros. Pero detrás de todo el glamour se escondía una realidad más oscura que la propia Keaton. Abordaría con valentía décadas más tarde. Durante el rodaje de Annie Hall, luchó contra la bulimia provocada por la implacable presión de la industria para mantener un determinado peso y apariencia. Lo único que hacía era alimentar mi hambre, reveló a la revista People en 2017, relacionándolo directamente con los papeles neuróticos de la época que la hicieron rica y amenazaron con consumirla psicológicamente. Sin embargo, canalizó su creciente riqueza hacia inversiones inteligentes que se revalorizarían drásticamente con el tiempo. A finales de la década de 1970, aprovechando el éxito posterior al Oscar, compró su primera propiedad, un piso completo, en el San Remo de Nueva York, el emblemático edificio de estilo Beaux-Arts en Central Park West,
por entre $200,000 y $300,000. El apartamento acogió reuniones íntimas con Al Pacino, su pareja sentimental intermitente a lo largo de los años 70 y principios de los 80, y con Woody Allen, combinando a la perfección las relaciones profesionales con el consuelo personal. No era solo un hogar, era una máquina de generar riqueza disfrazada de espacio vital, un activo que se revalorizaría más de un 5,000% y que al mismo tiempo serviría como refugio y lugar estratégico para establecer contactos. Cada cena, cada lectura de guión, cada reunión íntima tenía múltiples propósitos para construir tanto su carrera como su fortuna. En 1979, con Manhattan, su última gran colaboración con Woody Allen, ganó $400,000 por una sola película. ¿Cuál era el total de su carrera hasta ese momento? Entre 5 y 10 millones de dólares, basados en esos $35,000 iniciales y en unos derechos de autor que se dispararon hasta alcanzar entre 10 y 15 millones de dólares y que seguirían pagándose durante décadas. Ella entendió algo que la mayoría de los actores pasaban por alto. No se trataba de conseguir el mayor sueldo inmediato, sino de negociar acuerdos posteriores, asegurar los derechos de autor y pensar a largo plazo en el dinero de manera que siguiera dando dividendos mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Keaton también invirtió estratégicamente en su vestuario profesional, deduciendo entre $10,000 y $20,000 por película en ropa para el set que también servía como adquisición personal. Trajes de Chanel, accesorios de Hermès, prendas de vestir masculinas a la medida. Estos artículos tenían un doble propósito, ya que eran necesidades profesionales que se convertían en valiosas colecciones personales. Las piezas individuales se subastarían más tarde por entre $10,000 y $50,000 cada una, lo que significa que incluso su ropa funcionaba como una cartera de inversiones disfrazada de declaración de moda. Pero la verdadera explosión de riqueza aún estaba por llegar, y eclipsaría todo lo que había ganado en esos años formativos. La mina de oro de los éxitos de taquilla y el imperio del lujo. Los años 80 y 90 representaron el momento álgido de las ganancias de Diane Keaton, cuando su transformación de actriz peculiar a potencia de taquilla se tradujo en ingresos multimillonarios que habrían puesto celosos incluso a los ejecutivos de Wall Street. No se trataba solo de hacerse mayor y adquirir más experiencia, sino de posicionarse estratégicamente, comprender su valor de mercado y negarse a aceptar menos de lo que se merecía. A principios de la década de 1980, recién salida de su triunfo en los Oscar por Annie Hall, la cotización de Keaton se disparó hasta $1 millón por película. Una cifra asombrosa que reflejaba su atractivo comercial en una industria que premiaba por encima de todo el éxito comercial demostrado. Las ganancias económicas de esta época ascendieron a un total estimado de entre 60 y 80 millones de dólares solo por su trabajo como actriz, y Keaton gastó esta fortuna en una extravagancia discreta que encajaba perfectamente con su imagen pública. Alquilaba aviones Gulfstream para escapadas impulsivas a la Toscana que costaban aproximadamente $50,000 por viaje de ida y vuelta en la década de 1990. Contrataba los servicios de Ralph Lauren para que le asesorara en su vestuario, lo que le suponía un gasto anual de $200,000 o más en tweeds, a medida y cachemiras increíblemente suaves. Creó una colección de vinos de las subastas del Valle de Napa, donde gastaba casualmente $100,000 en añadas raras durante los descansos entre rodajes, tratando las compras de 6 cifras como aficiones ocasionales en lugar de gastos importantes. Sus romances de alto perfil con Warren Beatty y Al Pacino aparecían constantemente en los titulares de la prensa sensacionalista, al tiempo que financiaban experiencias aún más lujosas. Alquilaba yates en la costa de Amalfi por $75,000 a la semana. Imagínese días soleados a bordo de superyates de 30 metros como el legendario Christina O, con las cristalinas aguas del Mediterráneo, comidas gourmet preparadas por chefs privados y el tipo de elegancia de la vieja escuela que el dinero no suele poder comprar. No eran solo vacaciones, eran declaraciones de estilo de vida en las que los triunfos profesionales se mezclaban a la perfección con respiros hedonistas que parecían sacados directamente de las películas que ella protagonizaba. La década comenzó con Reds en 1981, la ambiciosa y extensa epopeya de Warren Beatty sobre los radicales estadounidenses, en la que ella interpretaba a la apasionada Louise Bryant. Su salario fue de $100,000, modesto para los estándares actuales, pero que representaba un aumento significativo con respecto a sus trabajos anteriores.
al que se sumaron los puntos de back-end que le reportaron $500,000 adicionales de los $50 millones que recaudó la película en Estados Unidos, lo que se traduce en más de $150 millones si se ajusta a la inflación. Esta ganancia inesperada financió su primera gran inversión inmobiliaria más allá de su cooperativa de Nueva York. Un pago inicial de $300,000 por una casa en la playa de Malibú en 1982, un refugio costero con tejas de cedro, terrazas frente al mar y el tipo de propiedad inmobiliaria de primera calidad del sur de California que solo se revaloriza. Recibió a Warren Beatty y Jack Nicholson en esta casa de playa para celebrar banquetes de langosta preparados por chefs con estrellas Michelin a un precio aproximado de $5,000 por cena. Pero no se trataba solo de gastos superfluos, sino de oportunidades estratégicas para establecer contactos, en las que se profundizaban las relaciones profesionales entre caviar y champán. Se discutían futuros acuerdos entre platos con trufas y se utilizaba la riqueza para generar aún más riqueza a través de conexiones cuidadosamente cultivadas con los actores más poderosos de Hollywood. El verdadero dinero llegó con Baby Boom en 1987, donde interpretó a J.C. Wyatt, la ejecutiva yuppie convertida en madre soltera a su pesar. Ganó entre $2 y $3 millones por adelantado, con un presupuesto de $6.5 millones, que se disparó a $40 millones en taquilla, lo que supuso un rendimiento absurdamente rentable que validó la fe de los estudios en su rentabilidad. Pero la sindicación resultó aún más lucrativa que el estreno inicial en cines. Baby Boom generó aproximadamente $1 millón en derechos de autor solo en 1990, gracias a las interminables maratones televisivas de Lifetime, lo que creó otra fuente de ingresos pasivos a partir de una película que había rodado años antes. La década de 1990 amplificó todo de forma exponencial, convirtiendo la reinvención de la mediana edad en una mina de oro absoluta, ya que Hollywood finalmente reconoció que el público quería ver a mujeres de más de 40 años triunfando en la pantalla. The First Wives Club, en 1996, se convirtió en una fuente de ingresos que definió su carrera. Keaton ganó entre $3 y $4 millones por adelantado, más el 5% de los $181 millones de recaudación mundial, lo que le reportó entre $2 y $3 millones adicionales en beneficios posteriores. Eso supone potencialmente $7 millones por una sola película, lo que representa el tipo de paga que asegura el futuro de varias generaciones. El poderío cultural de la película significó que generó $750,000 anuales en derechos de autor hasta bien entrados los años 2000, creando ingresos pasivos que no requerían absolutamente ningún trabajo adicional y que financiaban sus aficiones cada vez más excéntricas y sus compras de lujo. Los contratos publicitarios se dispararon durante este periodo, aprovechando su estética única para ganar mucho dinero. Una campaña de DKNY de $1 millón en 1997 para su línea de gafas Annie Hall Redux, con monturas oversize en Carey, vendió 100,000 unidades a $200 cada una, generando importantes comisiones que demostraron que su influencia se extendía mucho más allá de la gran pantalla, hasta la moda, el estilo de vida y el comportamiento de los consumidores. Se había convertido en una marca en sí misma, en la que cada aparición pública generaba ingresos y cada aparición impulsaba las ventas. Keaton financió a tutores privados de élite para sus incipientes intereses fotográficos, gastando $75,000 al año para dominar el arte bajo la tutela de profesionales de renombre. Pero no se trataba de un simple gasto por afición. La fotografía se convirtió en otra fuente de ingresos a través de contratos para libros, exposiciones en museos y oportunidades de licencia. Invirtió $100,000 en raras primeras ediciones de Hemingway y Fitzgerald, tesoros literarios adquiridos en subastas de Sotheby's, donde pujaba de forma anónima por teléfono desde la oficina de su agente. Una biblioteca de primeras ediciones valorada en $300,000 que se revalorizaba al tiempo que proporcionaba estímulo intelectual. Cada dólar gastado en estos artefactos culturales representaba tanto un enriquecimiento personal como una inversión inteligente. Las producciones cinematográficas añadieron capas cruciales de ingresos y control a su cartera. Sus honorarios de $1 millón por dirigir Unstrung Heroes en 1995, más el 10% de los ingresos del productor de los $7,9 millones brutos, añadieron aproximadamente $800,000 a sus arcas, y los derechos de streaming de Disney Plus siguen generando ingresos décadas después. Hanging Up, en 2000, le reportó $2 millones en total,
incluyendo la venta del guión y múltiples puntos de participación en los beneficios. Estas iniciativas diversificaron su exposición al riesgo financiero y le proporcionaron una autonomía creativa de la que pocas actrices de su generación disfrutaban, lo que le permitió dar luz verde a proyectos que reflejaban sus experiencias personales. La década de 2000 trajo consigo el resurgimiento tardío de Keaton en las comedias románticas, cuando Hollywood finalmente adoptó la estética de la abuela costera que ella había sido pionera en impulsar décadas antes. Something's Gotta Give, en 2003, solo ganó $500,000 por adelantado. Pero el gesto caballeroso de Jack Nicholson de dividir sus ganancias posteriores disparó sus ingresos totales a entre 7 y 8 millones de dólares de los 266 millones de dólares recaudados en todo el mundo. 8 millones de dólares por una sola película. Inmediatamente, destinó esta ganancia inesperada a la adopción de su hija Duke en 2005, cubriendo aproximadamente $50,000 en gastos de adopción internacional, costos legales y amplios gastos de viaje para completar el proceso. Los derechos de autor de Something's Gotta Give ascendieron a 1,5 millones de dólares solo en 2010, gracias a las ventas de vídeos domésticos y las licencias de televisión de pago, ya que Netflix la incluyó constantemente en las listas de las más vistas, lo que generó ingresos continuos durante años. El impacto de la película en el mundo de la moda generó unos 2 millones de dólares en acuerdos de licencia para líneas de ropa inspiradas en Erika, con minoristas como J. Crew, donde sus jerseys de cuello alto de cachemira se convirtieron en un fenómeno cultural, y los pantalones de pierna ancha volaron de las estanterías. La moda se había transformado en otra fuente de ingresos que ampliaba su capacidad de generar ingresos más allá de los papeles tradicionales como actriz. Entre bastidores, Nicholson le regaló un colgante de diamantes de Harry Winston, valorado en $200,000 tras finalizar la producción, un gesto que se sumó a su creciente colección de joyas heredadas. No se trataba solo de regalos sentimentales, sino de activos que se revalorizaban en forma de diamantes y piedras preciosas raras que podían liquidarse si fuera necesario o transmitirse como riqueza generacional a sus hijos. Todas las relaciones parecían traer consigo beneficios económicos tangibles que iban más allá de la conexión emocional. The Family Stone en 2005 le reportó $3 millones, Morning Glory en 2010 le reportó $4 millones y Book Club en 2018 le reportó $2 millones más bonificaciones por secuelas. Al final de la década, mantenía unos ingresos anuales de entre 5 y 10 millones de dólares procedentes de diversas fuentes. Los derechos de autor de la trilogía El Padrino ascendieron por sí solos a aproximadamente $2 millones acumulados a lo largo de las décadas, mientras que la sindicación de El Club de las Primeras Esposas le proporcionó unos ingresos pasivos inagotables que siguieron fluyendo independientemente de si trabajaba o no. Invirtió $5 millones en fondos indexados diversificados que rendían un 7% anual, lo que le generaba $350,000 en ingresos pasivos relativamente eficientes desde el punto de vista fiscal cada año sin mover un dedo. Asistía anualmente a la Bienal de Venecia por aproximadamente $25,000, disfrutando de acceso VIP y cenas en góndola que le permitían sumergirse en la cultura y establecer contactos con coleccionistas adinerados y figuras de la industria. Cada gasto de lujo tenía múltiples propósitos: placer, educación, networking y establecimiento de relaciones estratégicas con personas que controlaban una riqueza e influencias significativas. Alquilaba hidroaviones a Bora Bora por aproximadamente $40,000, donde chefs privados preparaban atún con costra de sésamo en bungalows sobre el agua que costaban miles de dólares por noche. Las vacaciones familiares se convirtieron en lujosas experiencias de unión en las que sus hijos crecieron, entendiendo que la riqueza significaba libertad. Libertad para viajar a cualquier lugar, libertad para experimentar lo mejor que ofrece el mundo, libertad para crear recuerdos sin la carga de las restricciones económicas. La campaña de Gucci de 2021, protagonizada por Keaton y Harry Styles, costó $1,5 millones. Se rodó en lujosos lofts de Milán, con un presupuesto de estilismo de $100,000 que rivalizaba con el de pequeñas producciones cinematográficas. Las renovaciones de L'Oréal alcanzaron los $2 millones por década, promocionando serums anti-envejecimiento, lo que demostró que su rostro auténtico y arrugado se había vuelto más valioso que la perfección del Botox. Había monetizado el envejecimiento con elegancia, convertido las arrugas en riqueza y hecho que la autenticidad
fuera más rentable que la búsqueda de la eterna juventud. En 2010, estos años de acumulación estratégica de riqueza habían elevado su patrimonio neto a más de 80 millones de dólares, creando una base financiera para posteriores inversiones inmobiliarias y legados familiares. Todo ello mientras su aura extraña y genial convertía la riqueza en una expresión personal caprichosa. $100,000 gastados en joyas con incrustaciones de turquesa que evocaban sus estancias en el suroeste, piezas personalizadas de artesanos Hopi que funcionaban tanto como adornos como artefactos culturales que se revalorizarían con el tiempo. Pero su empresa más lucrativa no fue la actuación, los patrocinios ni siquiera la producción, sino la compra y venta de casas con un gusto y un timing tan impecables que impulsaron su fortuna de forma decisiva más allá de la marca de los $100 millones. El imperio inmobiliario y el legado de $100 millones. La odisea inmobiliaria de Diane Keaton es la joya de la corona de su imperio financiero de $100 millones, que no representa una simple especulación inmobiliaria, sino una dinastía de restauraciones meticulosamente seleccionadas que generaron entre 20 y 30 millones de dólares de beneficios netos en 2 décadas. Cada propiedad no era simplemente un activo en un balance, sino un lienzo para su visión idiosincrásica del lujo tranquilo, donde lo rústico americano se mezclaba a la perfección con la fantasía modernista. Cada compra generaba enormes beneficios y al mismo tiempo mostraba su impecable gusto a una industria que valoraba cada vez más su criterio estético tanto como su talento interpretativo. Lo que comenzó a finales de la década de 1990 como lo que ella describía como una distracción terapéutica de las exigencias emocionales de la actuación, la afición de Keaton por la compraventa de inmuebles se convirtió en una pasión de alto riesgo que acabaría definiendo su legado tanto como cualquier papel cinematográfico. Invirtió millones en renovaciones a medida que honraban la arquitectura histórica, al tiempo que infundían toques profundamente personales. Vigas talladas a mano recuperadas de graneros centenarios, tapices, tejidos por los navajos que caían en cascada sobre sillones de cuero adquiridos en ventas inmobiliarias, y cocinas con estufas Wedgwood Vintage, cuya restauración costó miles de dólares. No se trataba de renovaciones estandarizadas diseñadas para maximizar los beneficios a través del lujo genérico, sino de cartas de amor a la imperfección, ampliamente documentadas en libros de gran formato que vendieron más de 100,000 ejemplares e indirectamente aumentaron el valor de las propiedades a través de una marca aspiracional. Aprovechó sofisticados intercambios de tipo 1031 para diferir los impuestos sobre las ganancias de capital, cambiando un activo revalorizado por otro sin que el tío Sam se llevara su sustancial parte. Esta estrategia fiscal le permitió acumular ganancias con una eficiencia notable, convirtiendo los $7,5 millones de inversión inicial en valoraciones de 9 cifras en un periodo de tiempo relativamente corto. No se trataba solo de comprar barato y vender caro, sino de una sofisticada ingeniería financiera disfrazada de pasión artística, el tipo de estrategia de creación de riqueza que los asesores financieros recomiendan a sus clientes más acaudalados. La opulencia de su cartera era impresionante por su atención al detalle y su compromiso con el lujo. Las piscinas infinitas brillaban bajo las puestas de sol del Pacífico, creando vistas dignas de Instagram mucho antes de que existiera Instagram. Las bodegas estaban repletas de vinos de Burdeos por valor de $200,000 adquiridos en subastas de Napa, donde competía con multimillonarios del sector tecnológico y gestores de fondos de cobertura. Las salas para invitados se diseñaron específicamente para las visitas espontáneas de Warren Beatty y Al Pacino, con fogatas al aire libre para leer guiones a medianoche bajo el dosel de las estrellas. Cada elemento tenía una función tanto estética como práctica, creando espacios que eran a la vez dignos de un museo y genuinamente habitables. La incursión de Keaton en el mundo de la compraventa de inmuebles comenzó a principios de la década de 2000, con joyas de la corona costeras, donde el encanto de la costa se combinaba con su habilidad para descubrir propiedades infravaloradas. La obra maestra frente al mar de Laguna Beach, adquirida en 2004 por $7,5 millones, personificó su éxito inicial. Esta extensa mansión de estilo renacentista español de la década de 1920, situada en Victoria Beach, ofrecía unas vistas de 180 grados del Pacífico que harían que incluso el inversor inmobiliario más hastiado se derritiera. Durante 2 años, invirtió entre $3 y $4 millones en una rehabilitación integral que fue tanto una restauración arqueológica como una renovación.
demolió las anticuadas ampliaciones de los años 80 para restaurar las baldosas de terracota originales, que costaban miles de dólares por metro cuadrado. Instaló paredes correderas de cristal, Fleetwood, que difuminaban los límites entre el interior y el exterior, y costaban más que la casa completa de la mayoría de la gente, y diseñó una cocina de chef con refrigeradores Sub-Zero de $50,000 e islas de mármol de Carrara veteadas como la espuma del mar. Entre los lujos al aire libre, se incluían una piscina infinita de agua salada que caía en cascada hacia las olas rompientes, cuya instalación costó $300,000, logias con hamacas para cenas al aire libre a base de langosta procedente de los mejores proveedores de Santa Mónica, con un costo aproximado de $1,000 por banquete, y una suite principal con bañeras con patas con vistas a las pozas de marea, donde se sumergía entre velas diptyque por valor de $20,000. Vendida en 2006 por $12.75 millones en medio del auge previo a la crisis en el sur de California, la ganancia de $5.25 millones representó un rendimiento de la inversión del 70%, que rivalizó con los mejores gestores de fondos de cobertura de la época. Inmediatamente reinvirtió a través de un intercambio 1031 en propiedades del interior, al tiempo que financiaba hitos familiares como los $200,000 en consultas de adopción para su hijo Dexter en 2001. Esta operación mejoró su reputación entre vecinos de primera línea como Kevin Costner y le valió sus primeras propuestas para libros de diseño, con interiores que incluían chimeneas de adobe y camas con dosel cubiertas de lino que se vendieron por separado por $500,000 a entusiastas del diseño. Aventurándose en el interior, las operaciones de Keaton a mediados de la década de 2010 demostraron una eficiencia cada vez más sofisticada. La Casa Colonial Española de Pacific Palisades, adquirida en 2012 por $5.6 millones, era una extensión de 720 metros cuadrados, con 6 dormitorios en 2 acres, con senderos ecuestres que serpenteaban hacia el Parque Estatal Will Rogers. Invirtió $1.5 millones durante 4 años en una metamorfosis completa que exorcizó su ambiente estéril de los años 90. Techos con vigas vistas en las grandes salas, $100,000 en suelos de roble recuperado de graneros centenarios y una gruta de vino excavada en piedra arenisca local con capacidad para 2,000 botellas de Opus One a aproximadamente $500 la botella. Solo la colección de vinos vale $1 millón. Los lujos susurraban una opulencia discreta por todas partes. Un cine en casa, con sillones reclinables de terciopelo por valor de $50,000, perfectos para maratones de El Padrino, un gimnasio con vistas a los cañones para sesiones privadas de pilates, con entrenadores que cobraban $20,000 al mes, y una despensa con vajilla de porcelana Villeroy & Boch, para galas con catering en las que se servía risotto de trufa por aproximadamente $5,000 por evento. Vendida en 2016 por $6.9 millones a un magnate de la tecnología, la ganancia de $1.3 millones representó un rendimiento del 23%, que se sincronizó estratégicamente con los picos del mercado y se destinó a su siguiente proyecto mediante un intercambio con impuestos diferidos. Las estancias de Keaton en el suroeste añadieron poesía desértica a su libro de cuentas inmobiliarias, donde las paletas áridas inspiraron lujosas restauraciones de adobe. El adobe de Tucson Barrio Viejo, una joya histórica de 423 metros cuadrados construida con ladrillos de barro en Convent Avenue, comprada en 2018 por $1.5 millones, representó su inversión más emotiva. Esta reliquia de 1900 en el Distrito de las Artes había servido en su día como pensión para mineros de plata, y ella estaba decidida a honrar su historia. Durante 2 años, invirtió $800,000 en una minuciosa restauración. Estabilizó las paredes cubiertas de saguaros con yeso tradicional de cal por $100,000. Instaló vigas de mezquite recuperadas de pueblos fantasma de Arizona y diseñó un patio con fuentes de azulejos de Talavera pintados a mano por $40,000. Los interiores evocaban su extraña estética con mantas navajo de $25,000 colocadas sobre divanes de cuero, cocinas de estilo botica con ollas de cobre de $15,000 para preparar auténticos chiles, y una biblioteca con estanterías repletas de primeras ediciones raras de Edward Abbey, valoradas en $50,000, donde se retiraba para escribir sus memorias. Vendida en 2020 por $2.6 millones a un galerista, la ganancia de $1.1 millones representó un rendimiento del 73% que capturó a la perfección la ola de gentrificación de Tucson.
Esta propiedad inspiró sus colaboraciones con Hudson Grace, con ropa de cama teñida en ocres del desierto que le reportarían $1 millón adicional en derechos de licencia. Coronando su dinastía, la casa que construyó Pinterest en Sullivan Canyon, una mansión de estilo Tudor inglés de la década de 1920 en Brentwood, adquirida en 2011 por $7.5 millones, trascendió la simple especulación inmobiliaria para convertirse en algo casi sagrado. Ubicada en 3,5 acres, entre aguacateros y rutas de senderismo, esta finca de 8,000 pies cuadrados representaba 8 años de meticuloso trabajo documentado en su libro Superventas de 2017. Invirtió entre 10 y 15 millones de dólares en renovaciones que fusionaron más de 500 pines de Pinterest en la realidad física. Los interiores destrozados renacieron con $2 millones en candelabros de hierro forjado a mano procedentes de chatarrerías parisinas, grandes salones revestidos con $500,000 en madera de castaño aguzanada de los aserraderos de los Apalaches y una cocina de chef con $300,000 en hornos, la Cornu para preparar tartas de tomates tradicionales. Los lujos alcanzaron niveles casi sinfónicos. Una bodega con 20,000 botellas y nichos climatizados para magnums de Romanée Conti de $100,000. Establos ecuestres reconvertidos en pabellones de yoga por $150,000 y baños principales con tinas independientes de $75,000 talladas en piedra jabón de Montana con vista a prados de flores silvestres. Puesta a la venta el 24 de marzo de 2025 por $28,9 millones en medio de rumores sobre su repentino declive. La propiedad contaba con huertos de aguacates a medida con sistemas de riego de polinización manual de $20,000 y una biblioteca fortificada que albergaba $1 millón en folios encuadernados en cuero. En mayo, una rebaja de $1.4 millones hasta los $27.5 millones no logró atraer a los compradores. Según se informa, los ejecutivos del sector tecnológico se mostraron reacios ante sus peculiaridades poco instagrameables, que priorizaban el carácter auténtico sobre el minimalismo moderno. Sin venderse tras su fallecimiento en octubre, está valorada entre $25 y $30 millones para sus herederos, con interiores que cuentan con chimeneas con adornos de latón y tocadores con papel tapiz de seda que ya están en el punto de mira de las subastas de diseño de Christie's y que podrían alcanzar entre $2 y $3 millones. Esta finca resume su enfoque de la riqueza. Un helipuerto para celebrar reuniones con Woody Allen, que costó $100,000 instalar. $50,000 anuales destinados a arboristas para el mantenimiento de los robles centenarios. Y su discreta filantropía incluía $200,000 para las organizaciones conservacionistas locales que preservaban las vistas del cañón, lo que beneficiaba a toda la comunidad. Cada elemento tenía múltiples propósitos en su visión de lo que debía lograr la riqueza. Otras operaciones notables se entretejieron a lo largo de su dinastía con una consistencia impresionante. Una casa Tudor de Beverly Hills, comprada en 2009 por $9.1 millones y vendida en 2011 por $10.75 millones, le reportó $1.65 millones de ganancia, que financiaron $500,000 en adquisiciones de arte influenciadas por Georgia O'Keeffe, una joya de Lloyd Wright, catalogada en 2025, que ella había restaurado por $2 millones y cuyo precio de venta era de $12.9 millones. Evocaba la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright a través de $100,000 en terrazas en voladizo que parecían flotar sobre el paisaje. Total de propiedades vendidas, más de 10 en 2 décadas, con ganancias que ascendieron a entre $20 y $30 millones. Este lucrativo trabajo secundario creó un baluarte financiero contra el inevitable declive de los ingresos residuales de la actuación, asegurando que sus hijos Dexter y Duke heredaran no solo las escrituras de las propiedades, sino también un legado de esplendor recuperado. Los fideicomisos con exención fiscal ahora rinden entre $1 y $2 millones anuales a perpetuidad, lo que permite que su filosofía de salvar la casa, salvar el alma, resuene a través de las generaciones en forma de un lujo discreto que el dinero puede comprar, pero que el buen gusto debe curar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.